Hola, me llamo Basma y tengo 28 años y soy una joven saharaui. Soy una joven saharaui que reside en España desde hace aproximadamente 20 años, nacida en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Llegué aquí en un programa llamado Vacaciones en Paz, que es un proyecto que lleva a cabo asociaciones pro saharauis en España, en el que jóvenes niños entre 10 y 12 años que viven en los campamentos pueden venir a veranear con una familia española. Yo, por razones médicas y sobre todo académicas, me quedé viviendo con una familia española de acogida y hasta ahora. Actualmente vivo en Granada, capital, aunque criada en Valladolid, y pertenezco a la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en Estado español. Actualmente tengo el cargo de coordinadora estatal y activista sobre todo. El pueblo saharaui empieza toda la historia del Sáhara Occidental cuando se reparte el territorio de África entre diferentes países europeos como Alemania, Francia, España, y el territorio del Sáhara Occidental se lo queda España. Entonces, esto hablamos del 70 al 73, en el 73 aproximadamente se firma el acuerdo tripartito en el que se reparte el territorio del Sáhara Occidental entre tres países, Mauritania, España y Marruecos. Como todos sabemos, en el 75 fallece el que era el dictador y caudillo de España, Francisco Franco, y ahí es cuando España decide abandonar el territorio al que estaba en ese momento administrando y bueno, pues se lo cede a Marruecos. Literalmente es un cambio de poderes. Y el territorio que estaba en ese momento explotando Mauritania se lo cede a los saharauis, que era territorio suyo, y al Frente Polisario, que es el legítimo representante de los saharauis. ¿Qué pasa? Que Marruecos se convierte en ocupante de todo lo que es el territorio, la zona más rica del Sáhara Occidental, y se construye el segundo muro más largo después de la muralla china, con 10.700 kilómetros, y se levanta un muro partiendo al Sáhara Occidental en 70-20, y pasa a ser el Sáhara ocupado, territorios ocupados actualmente y los territorios liberados. Los territorios liberados actualmente están controlados por el Frente Polisario y los territorios ocupados por Marruecos. ¿Qué pasa? Que los saharauis entran en una guerra que se proclama el alto al fuego entre Marruecos y el Sáhara Occidental en el 91. Los saharauis pasan a ser refugiados desplazados y se asentan en Argelia, en Tinduf, una ciudad argelina que para entonces era una ciudad militar, con una base militar. Entonces decide Argelia acoger como país a los saharauis y se mina la parte hacia los territorios liberados del Sáhara Occidental, se mina todo eso con minas antipersonas, y Marruecos no deja a los saharauis un poco repartidos, como divididos. En una parte están los que viven en los territorios liberados y están las partes que están en los territorios ocupados. ¿Qué pasa actualmente? Pues que Marruecos administra y explota todos los recursos naturales del Sáhara Occidental. Estamos hablando de que son calas enormes donde el pescado y la mayor parte del marisco que entra en España actualmente es saharaui. El fosfato, el carbón, hay una de las minas de fosfato más grandes del mundo en el Sáhara Occidental, y se crea ahí pues un número de convenios y de tratados entre Marruecos y la Unión Europea para poder explotar ese territorio y beneficiar pues mayormente a Europa y a España. ¿Qué solicitan los saharauis sobre todo? ¿Qué piden? La celebración principalmente de un referéndum, y que los saharauis puedan elegir bajo quién quieren estar.
y la otra es una descolonización, porque como ya he dicho anteriormente, el Sáhara sigue siendo actualmente una colonia española, es la última colonia de África. Y eso actualmente en el siglo XXI es algo que a mucha gente es ajena a él, cuando el Sáhara Occidental ha sido una provincia española, la provincia 53, hasta hace muy poco. Y parece que España ha mirado siempre hacia otro lado y actualmente sigue mirando. Los políticos cuando van llegando a las elecciones se llenan de palabras como buscar la autodeterminación, una descolonización, cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo que dicta que el Sáhara no es territorio marroquí. Pero España, pues como hace la mayoría de los países que han colonizado, mirar hacia otro lado, hacer como que la historia no va con ellos y intentar pues hacer como que no pasa nada, porque si los saharauis claro, llevamos 45 años, no estamos hablando de que haya pasado 20, no, son 45 años en los que los saharauis malviven en los campamentos de refugiados saharauis, en Tinduf, y sobreviven en los territorios ocupados, porque ya se encarga mucho Marruecos de silenciar todo eso. Actualmente hay muchos activistas en los territorios ocupados y estamos algunos en la diáspora que intentamos que se llegue el mensaje, visibilizar, hablar de ello, pero claro, siempre nos topamos con un bloque mucho más grande, y es que la política no interesa. Eso no quiere decir que el pueblo español, vamos, muchísimos de ellos sí que intentan ayudar, intentan visibilizar, ellos también son muy pro-saharauis, pero al final es un conflicto político y la única solución es una solución pacífica y diplomática, pero también es política. Entonces todo esto se ha visto un poco agravado actualmente porque el 13 de noviembre si alguna vez veis un mapa del Sáhara Occidental, vais a ver el reparto que se hace y el muro que muchas veces no aparece en los mapas, pero divide todo lo que es el Sáhara Occidental hasta Mauritania. Y abajo, donde está justa la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, hay un pequeño estrecho que es el Guerguerat, que es una zona que hasta hace muy poco era territorio lo llaman territorio neutro, pero bueno, estaba administrado y estaba controlado por el Frente Polisario. Entonces ese estrecho lo usaba Marruecos como un punto un poco ciego para pasar mercancía hacia el sur de África. ¿Qué pasa? Que cuando los saharauis nos damos cuenta del uso que se está dando a ese territorio, aunque es muy poco, es un territorio insignificante, pero es muy simbólico, porque ahí es donde se rompe un poco lo que es el alto al fuego, lo que es la división de los dos territorios. La administración era muy clara hasta ahora, pero ha llegado un momento en el que ese estrecho ha significado tanto. ¿Por qué? Porque los saharauis se empezaron a manifestar de manera pacífica, los saharauis, sobre todo los que vivían en los campamentos de refugiados, a manifestarse en ese estrecho para decir: este estrecho no está controlado por Marruecos y por tanto nuestros recursos que Marruecos usa para transportar al resto de África no puede hacerlo, no es algo que corresponda a Marruecos. Entonces empieza una serie de manifestaciones, como ya he dicho, pacíficas, pero claro, siempre ha sido un conflicto muy tenso, siempre con una línea muy fina entre la tensión que había siempre, que ha habido siempre, que habrá entre los saharauis y los marroquíes, cuando justo en el día 13 de noviembre se rompe ese alto al fuego que se firmó en el 91. Todo esto cabe decir y destacar un papel y una organización que se supone que vela por esa estabilidad, es la MINURSO, que es la que se encarga por velar por los derechos humanos y por ese alto al fuego. Bueno, la MINURSO ha tenido siempre un papel un poco, vamos a llamarlo, siempre ha intentado vender la imagen de ser una organización que es neutra, simplemente está para velar y para controlar que todo esté estable según lo firmado, pero nunca ha sido así, porque a lo largo de estos 45 años ha habido muchos conflictos, muchos saharauis han muerto por minas
que los marroquíes han colocado hacia el lado de donde están los territorios liberados, y la MINURSO ha mirado para otro lado. La violación constante de los derechos humanos en los territorios ocupados por parte de Marruecos hacia los saharauis es constante, es cada semana, un hostigamiento tremendo. ¿Qué pasa al final? Que el 13 de noviembre se abre fuego, un soldado marroquí abre fuego contra los manifestantes saharauis. El Frente Polisario interviene, desaloja a todos los saharauis que había ahí y hace un avance con las tropas que estaban en esa zona. Y se declara una rotura de alto el fuego. Es el momento, yo creo que en los últimos 45 años, más simbólico que hemos vivido, independientemente de todo lo que ha pasado. Ahora es el momento de que los saharauis han dicho que basta. Ya no van a tirar por la vía diplomática y pacífica. Ya no van a esperar, porque hemos esperado no solo a los cambios políticos, a los cambios de partidos, sino que hemos esperado durante mucho tiempo. Y creo que ha llegado un momento en el que los saharauis nos hemos cansado de esa situación, porque malvivir en un campamento de refugiados saharauis te demuestra que ya no tienes nada que perder. Entonces tienes que luchar con uñas y dientes para recuperar lo que es tuyo. Bueno, actualmente hay una rotura de alto al fuego por parte de Marruecos y el Frente Polisario ha declarado, pues eso, la guerra. Ya actualmente hay un conflicto bélico activo, para que se pueda entender con un lenguaje más actual. ¿Qué papel toma España actualmente? Pues defensa de Marruecos, porque cuando intervienen los intereses políticos, geográficos y económicos, no importa si hay una opresión, una violación de derechos humanos, no importa, lo que importa es la economía. Marruecos, pues actualmente tupido velo, como España prácticamente, tupido velo, hacer como que no pasa nada, porque si es un debate que está en la palestra, saben que a nivel jurídico y a nivel fiscal salen perdiendo, porque el Tribunal Superior de Justicia ha declarado y tiene una sentencia que dicta que el Sáhara no es territorio marroquí. Entonces pues tendría que dar muchas explicaciones Marruecos y podría perder muchos aliados que desconocían igual un poco cuál era la situación actual. Para que se pueda entender y poner un poco en situación conceptos claves, es que el Sáhara Occidental es la República Árabe Saharaui Democrática. Y actualmente, de siempre, una vez que el movimiento de liberación, que es el Polisario, es el movimiento de liberación de Saqi al-Hamra Wad al-Dhahab. Es el movimiento que se funda a partir de que, una vez que España coloniza el Sáhara Occidental, surge un movimiento que para la descolonización y la lucha contra el pueblo español y el ejército español. Se crea pues un grupo de jóvenes y guerrilleros saharauis, crean un movimiento para la proclamación de la independencia del Sáhara de España. Entonces ahí se funda el Frente Polisario, su fundador es Basiri, y luego después de Basiri, una vez que desaparece Basiri por parte de los marroquíes, por un secuestro, actualmente se dice que está muerto, pero no se explicó muy bien en qué circunstancias murió ni desapareció y ya está. Toma el relevo Shahid el-Weli Mustafa Siyid, que es el primer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, y hay una sucesión de presidentes. Y el movimiento de liberación del Frente Polisario pues se podría traspasar como un partido político. Ahora mismo actualmente podría ser algo parecido a un partido político, el 100%. El Frente Polisario obtiene el 100% de apoyo por parte de los saharauis, porque es el que defiende y el que vela por los intereses de los saharauis, por una independencia, por la celebración de un referéndum y por el fin de la ocupación por parte de Marruecos. ¿Qué pasó en el 91? Una vez que se firma el alto al fuego, se celebra como un referéndum, lo voy a poner entre mayúsculas porque dista mucho de lo que es legal y de cómo se celebra un referéndum. Para que la gente lo entienda, un referéndum tiene que ser una votación general
de todas las personas que viven en ese territorio y que deciden si quieren estar bajo el mandato de esta persona o de esta potencia o de esta potencia. ¿Qué pasa? Que una vez que España abandona el territorio y se celebra un alto al fuego, se decide que se va a celebrar un referéndum para ver dónde ubicar, por así decirlo, a los saharauis. Entonces, ¿qué hace Marruecos? Disfraza y esto es algo muy común en los ocupantes, es algo que es muy generalizado y cualquier persona que haya visto un poco lo que es, cómo se desarrolla una ocupación, es muy común y algo que se lleva a cabo, vamos, como algo normalizado. Y es que tú coges tu propia población, en este caso marroquí, la disfrazas, porque literalmente la estás disfrazando de saharaui y la llevas al sitio donde se vota. Hay que reconocer y hay que recalcar que muchos saharauis en ese entonces eran analfabetos. Entonces, claro, un sistema de votación pues requiere cierto saber. Entonces, ¿qué pasa? Que Marruecos coloca marroquíes en las filas para votar, como no hay un censo, porque estamos hablando de un territorio nómada, estamos hablando de gente que es nómada, que nunca ha tenido ninguna... ¿cómo lo explico? ¿Estructura? Eso es. Gracias. Son personas nómadas que nunca han tenido una estructura, nunca han tenido como una estabilidad o un sistema que los dividiese o que los organizara. Entonces, claro, Marruecos tira de ese hilo para intentar pues colar a marroquíes como saharauis para votar. Entonces los saharauis deciden, el Frente Polisario decide que ese referéndum no es válido porque se ven en muchas filas muchos marroquíes. Para ponernos un poco más en contexto, habría que remontarse a la época de la colonización española. Y es que en los años 60 aproximadamente se reparte África a modo de escuadra y cartabón. Y es que los países europeos occidentales deciden repartirse África. Argelia pasa a ser una colonia francesa y Mauritania, y el Sáhara Occidental pasa a ser un territorio español. Esa ocupación como tal, una ocupación constante que no se ve interrumpida en ningún momento, dura aproximadamente unos 15 años, hasta el 75, que es una vez que España abandona el territorio por el fin de la Guerra Civil Española y abandona el territorio y pasa a manos de Marruecos, que lo conquista, por llamarlo de alguna manera, con la Marcha Verde, la famosa Marcha Verde, que para los españoles, para los saharauis, es la Marcha Roja, porque lo que hace Hassan, que era el actual, para entonces, rey de Marruecos, es que si alguna vez, bueno, esto es también muy común, aunque mucha gente no es consciente de ello, y la mejor manera de ocupar un territorio es muy poco a poco, nunca de golpe, porque actualmente vemos algún país que está, como puede ser Estados Unidos, que es muy común en Estados Unidos ocupar o explotar o intentar arreglar otros países, es de golpe, con una guerra. Y lo que hace Marruecos es muy sencillo, coge un montón de población marroquí, les adoctrina en que el territorio es suyo y hay que reconquistar el territorio del Magreb, que ya tocaría, aparte de Argelia, Mauritania, el Sáhara Occidental y Marruecos, y les pone en primera fila, como escudos. Y detrás, justo, está el ejército. ¿Qué pasa? Que los saharauis nunca dispararían contra unos civiles desarmados. Entonces no queda más remedio que retroceder, porque detrás de esas personas está el ejército. Y si tú quieres atacar el ejército, para bien o para mal, van a salir heridos muchas personas y civiles. ¿Qué hace España? España, durante la colonización, muchas personas saharauis actualmente, sobre todo mis abuelos o gente mucho más mayor, tiene DNI español. O sea, es algo muy... Claro, nosotros queremos que España reconozca el Sáhara Occidental porque muchas de las personas que son saharauis actualmente tienen un DNI español. Y un detalle es que ha marcado mucho lo que es la colonización con respecto a la actualidad. Nuestro segundo idioma es el español, por tanto en la mayoría
de saharauis hablan un perfecto español. Tenemos mucha de la cultura española, aunque parezca que no, la fusión entre la cultura saharaui y la cultura andalusí, por ejemplo, es algo muy tangible, que se puede ver a simple vista, muchos sonidos, la gastronomía ya no tanto, en ese sentido es más árabe que occidental. Entonces, bueno, a nivel político España sigue sin reconocer el territorio como colonia que ha sido, y sigue sin reconocer a los saharauis, aunque sigamos siendo aún una colonia española, y deja que un poco que Marruecos campe un poco a sus anchas, aunque las Naciones Unidas no claudican con esa resolución que ha mandado España. Actualmente, como ya he dicho al principio, el Sáhara Occidental se divide en dos partes, una parte liberada y la parte ocupada. ¿Qué pasa con la parte ocupada? Pues es muy complicado para los saharauis vivir ahí. Bueno, aparte que ha dividido, porque si alguien recuerda el muro de Berlín y simbólicamente cómo dividió a las familias, cómo dividió a los hermanos, a los padres y a los hijos, exactamente pasa con los saharauis. Muchos de mis tíos, de mis primos viven allí y no podemos tirar años sin vernos, porque ni los saharauis que no reconocemos la soberanía de Marruecos podemos viajar al territorio ocupado, ni los saharauis que viven bajo la ocupación marroquí pueden viajar a los territorios liberados. Tendrían que renunciar a su nacionalidad y obtener el pasaporte marroquí, por tanto la nacionalidad marroquí, para poder viajar por el resto del mundo, o no hay manera de salir. A nivel activista es un constante atosigamiento, control, hacia dónde van, qué están haciendo. No puede haber un periodista que esté cubriendo una noticia o una manifestación, no dejan, porque en cuanto esté la diana puesta en esa persona, no paran hasta que esa persona desaparezca. Entonces ellos tiran mucho de eso, el eliminar cualquier resquicio de información que pueda guiar a la gente y decirles, oye, está pasando esto, hay una ocupación, hay una violación constante de los derechos humanos, que hay una desaparición, un encarcelamiento injusto por manifestarse simplemente contra el Marruecos. Muchísimos activistas están ahora mismo en las cárceles marroquíes o desaparecidos directamente por no reconocer esa soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Entonces también los saharauis intentamos denunciar mucho eso, intentamos de alguna manera servir un poco de altavoz a los territorios ocupados, porque sabemos que las limitaciones que esto supone son tremendas. Hay un detalle, una anécdota que ha servido mucho y que a mí me ha hecho mucho darme cuenta de la situación real, porque muchas veces nos lo cuentan, pero si no vemos la situación real no somos conscientes. Entonces hubo un compañero mío que es activista y es periodista en los territorios ocupados del Equipe Media, que iba a viajar a España a hacer una conferencia aquí con nosotros, y recuerdo perfectamente que la libertad que sentía al salir de su propio territorio. Cuando llegó acá a España fue como, Dios, nadie me está observando, nadie me está mirando, nadie me está vigilando a ver dónde estoy. Pero una vez que él vuelve a los territorios ocupados e intentamos que nos mande entrevistas o información, no hay manera de contactar con él, porque la única manera que él tenía de mandarnos la información era escondiéndose, intentar coger wifi en algún sitio para mandarnos aunque sea un vídeo corto denunciando lo que pasaba en ese momento. Y otro detalle que me parece muy interesante, si alguna vez tenéis la oportunidad de ver una película que se llama Misión Sáhara, que está dirigida por mi compañero y queridísimo Andrés Dueñas y su tío, es la historia de cómo un periodista, bueno, es una historia que es real, es un documental que explica un poco el trayecto que tiene un grupo de activistas y periodistas desde España hasta el Aaiún ocupado. Entonces ellos nunca llegan a entrar en el Aaiún como tal, porque venían a cubrir, venían a denunciar la situación de los saharauis. Marruecos y la policía marroquí se da cuenta de la situación y de lo que ellos quieren hacer,
y decide que no son aptos para entrar en el territorio, para observar qué estaba pasando o para filmar. Es más, les requisan las cámaras, les requisan los teléfonos, les requisan los pasaportes y les mandan a un hotel durante una noche y al día siguiente, el siguiente avión, vuelven para España. Aunque ellos tuviesen pasaporte español, aunque fueran ciudadanos españoles, y van de visita a hacer lo que quisieran, y decidió que no, que ellos ya habían observado la trayectoria de Andrés, que es una persona muy activista y muy pro-saharaui, y claro, ya sabían qué persona iba a entrar en ese territorio, qué persona iban a ir con él, qué es lo que iban a hacer, porque daban por hecho. Entonces sufrieron un atosigamiento, vamos, tremendo, desde que ponen un pie en el aeropuerto de Layún hasta que se vuelven para España. Y él lo explica porque es una situación que le produce cierta más empatía, si cabe, aún con los compañeros saharauis, porque él dice, es que esto es algo constante, que vive la gente aquí constantemente. O sea, no pueden ni levantar una bandera saharaui en su propio territorio, porque ya eso significa la cárcel, o que te apaleen, o que desaparezcas, porque ya no claudicas con lo que es Marruecos. Los presos políticos, ahora actualmente hay un centenar de presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes con condenas de 20 a perpetua sin un juicio justo, porque condenar por manifestarse. El caso más sonado y que podría ser más representativo de la situación actual del Sáhara Occidental son los presos de Denizli. ¿Qué pasa? Que en el 2010 un grupo de activistas de los territorios ocupados deciden montar un campamento para reivindicar los derechos de los saharauis y el fin de la ocupación del pueblo marroquí. ¿Qué pasa? Que la policía desmantela de manera violenta el campamento y decide que todas esas personas que había en ese campamento se pasarían a las cárceles, con condenas, como ya he dicho, de 20 hasta perpetua. Y actualmente los presos políticos que no están en las cárceles marroquíes decidieron pedir asilo político en territorios como Argelia, en España también, aunque es muy difícil conseguir que en España el asilo político, es precisamente por esa razón, porque no hay un reconocimiento de la situación que viven los saharauis en Marruecos por parte del gobierno español, y por tanto no reconoce ese asilo. En Francia algunos también han conseguido, aunque de manera ya un poco más ilegal, pero la mayoría de ellos están en Argelia y en los territorios liberados y en los campamentos de refugiados. Cuando hablamos de una vez que se ocupa el territorio del Sáhara Occidental, los saharauis se dividen, y se dividen en personas que viven en los territorios ocupados, que yo creo que rondarán los 50.000, 60.000 personas aproximadamente, los que viven en los campamentos de refugiados saharauis, que son 200.000 personas que viven en Argelia, y los que vivimos en la diáspora, que estamos en Cuba, estamos en España y estamos en Francia, sobre todo. Son los 3 países que más diáspora saharaui tienen. La mayoría de ellos, y la más grande, está en España actualmente, y no sé, rondarán aproximadamente unas 12.000, 13.000 personas viviendo en España. En Francia menos, y en Cuba sobre todo son gente estudiante, porque Cuba hay un hermanamiento tremendo entre el pueblo cubano y el gobierno cubano con el Sáhara Occidental, y se firmaron muchos convenios a lo largo de la historia del Sáhara Occidental con Cuba para que los jóvenes que estaban en los campamentos pudiesen viajar a Cuba, estudiar una carrera y poder ejercer en los campamentos. Un papel fundamental en la lucha del pueblo saharaui es la mujer. Asume un rol de sostento, sobre todo en la época de la colonización. Mientras los hombres estaban luchando al frente contra España o contra Marruecos, las mujeres levantan el Sáhara Occidental, son el pilar más fuerte que tiene, aprenden a luchar en el frente, a construir, a ser madres, a ser profesoras, a ser policía, a hacer de todo. Entonces, durante la guerra, el conflicto armado,
cogen el rol de constructoras, porque cuando nos vemos los saharauis obligados a huir de la guerra, las mujeres construyen lo que es los campamentos de refugiados actualmente. Lo construyen desde abajo totalmente. Cogieron un territorio vacío, la nada, un desierto inhóspito, y lo convierten en lo que es ahora mismo pues, mi lugar, mi hogar. Entonces, para mí muchas veces es muy difícil explicar en qué consiste y en qué ha consistido el papel de la mujer, porque ha sido todo. Ha sido desde profesora, ha sido desde luchadora, ha sido algo que nadie puede explicar, porque dentro de los países árabes musulmanes sabemos que la mujer es un poco complicado, sobre todo en la época en la que estamos hablando, que es los 70, pero la mujer saharaui no se rindió, ni se achantó contra la ocupación, porque había un problema mucho más grande y era sostener todo eso, prepararse y proteger. Proteger sobre todo, proteger a los niños, a los ancianos, preparar para cuando los hombres volvían del frente para sustituirles un poco como guardianas. Entonces, cogen un papel fundamental y histórico. Histórico porque creo que es un papel intachable, que nunca las generaciones venideras podremos estar a la altura de esas mujeres, nunca, nunca. O sea, yo cuando las oigo hablar allí en los campamentos de refugiados, porque viajo mucho para ver a mi familia, y cuando oigo a las mujeres mayores hablar de cómo vivieron ellos la ocupación, cómo tenían que manifestarse contra la opresión y no achantarse, porque no había hombres que defendieran eso, porque los hombres estaban muy ocupados en el frente. Y decían, no, es que es mi territorio, es mi espacio y nadie tiene derecho a quitármelo. Entonces, pues asumen un rol muy difícil, que a día de hoy siguen asumiendo, porque las mujeres en los campamentos manejan todo el campamento, desde las instituciones al reparto de ayuda humanitaria, a la cultura, a la educación, a la sanidad. En todos los ministerios actualmente está. Entonces, la perspectiva de género que se trabaja, el de la mujer saharaui dentro de lo que es el Sáhara Occidental, pues es igualitario que el de los hombres. Es muy difícil, yo sé que a mucha gente les puede sonar muy utópico totalmente, porque dices, ¿cuándo ha habido una igualdad entre las mujeres y los hombres? No la hay ahora, no la iba a haber antes. Entonces, pero claro, las mujeres saharauis consiguen eso, consiguen que haya un respeto por la figura de la mujer que es inquebrantable para los hombres, es impensable. Para nosotros la mujer, las mayores, son un símbolo de resistencia, de lucha, contra todo lo que nos pasa. Entonces, mamar de esa ideal nos ha llevado a ser las mujeres que somos ahora mismo todas. Entonces, claro, nos vemos un poco divididas, todas nosotras, porque algunas de nosotras viven los territorios ocupados, que intentan definir su propio feminismo e intentan luchar contra un problema mucho más grande, que es el ocupante, que es el régimen marroquí, y aún así conservar sus derechos como mujer. Están los que viven en los territorios liberados o en los campamentos de refugiados, que más o menos siempre es un constante flujo entre esos dos territorios, y son mujeres que ya, como he dicho, controlan todo, controlan desde las instituciones. Tenemos actualmente dentro de la política unas 6 mujeres de 14 hombres. Se respeta la cuota mínima de mujeres dentro de las instituciones. Dentro del Secretariado General hay 4 mujeres. Ministras tenemos 3, en Sanidad, Cooperación y el Ministerio de Igualdad. Entonces, claro, aparte que para que podamos entender un poco el significado o el calibre que tienen esas mujeres, hay que entender cómo funciona un campamento de refugiados. Un campamento de refugiados funciona en base a la ayuda humanitaria. Entonces, claro, cuando tú ves
que los dos ministerios, que es la sanidad y la cooperación, que son dos ministerios muy importantes y que tienen un papel fundamental dentro de la supervivencia de los saharauis dentro de los campamentos, está controlado por mujeres. Entonces, claro, para mí es un orgullo ver mujeres que son tan poderosas, que son tan luchadoras, tomar un papel tan importante, y no son papeles secundarios, ni son ministerios que igual no tienen tanta importancia dentro de un campamento de refugiados, sino que son dos ministerios, dos fuertes, dos pilares tremendos para nosotros los saharauis para sobrevivir en el territorio, y que se controla por mujeres, por supuesto, y que lo hacen, vamos, estupendamente. Y luego estamos las mujeres que estamos en la diáspora, que somos mujeres que o bien nos hemos criado aquí con familias españolas, o bien nos hemos criado con nuestras familias saharauis, que muchos de ellos viven aquí en España. Y ahí pues entramos un poco en una lucha constante, porque definir un poco nuestros ideales, sabemos perfectamente que hay una cosa mucho más importante que todo lo que nos rodea, y es la independencia de nuestro país, pero también intentamos abrirnos un poco un hueco para definirnos nosotras, para ver qué camino queremos coger, qué ideales tenemos como mujeres, si estamos, bueno, tenemos mucha influencia de Occidente, entonces muchas veces intentamos un poco mantener las dos partes, los dos mundos un poco, el mundo del Sáhara y el mundo de España, y es un poco difícil también para nosotras porque vivimos en el país que es nuestro colonizador y a la vez un país que es muy difícil vivir en él como mujer, y ya como inmigrante ya no queremos ni pensar en ello. Entonces, pues muchas veces cuando nos encontramos tres tipos de mujeres, intentamos definirnos y ver cuál es nuestro papel dentro de la lucha, pues sabemos que hay un objetivo común, que es la independencia del Sáhara, y si hay que hacer cualquier cosa por ello, dejaremos de lado todo para estar ahí. Cuando hablamos de los campamentos de refugiados, que creo que es algo muy importante para entender un poco y empatizar más todavía con los saharauis, un campamento de refugiados no es como lo vemos nosotros en la tele, típico de África, no, es un asentamiento donde hay una estructura que es una casa de adobe y luego una jaima. Entonces, el territorio de los campamentos de refugiados se divide en cinco campamentos así, que son los más grandes, que es Ausert, Dakhla, El Ayun, Smara y Bojadur, el 27. Entonces, dentro de esas wilayas, que se podrían traspasar como provincias, y dentro de esas provincias, dentro de esas wilayas, hay dairas. Las dairas son, cada wilaya tiene entre 6 y 7 dairas, para que nosotros los saharauis nos podamos estructurar dentro del territorio y poder organizarnos, y llevar un censo sobre todo a nivel de reparto. Y luego dentro de esas dairas hay 4 barrios, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos idea de cómo es un campamento, es como una comunidad autónoma. Dentro de esa comunidad autónoma están que es los campamentos, luego dentro de esas están las provincias, que son las dairas, y dentro de esas dairas, o sea, las wilayas, y dentro de esas wilayas están las dairas, y dentro de esas dairas hay 4 barrios. La supervivencia, por así decirlo, o la convivencia dentro de los campamentos de refugiados es un sedentarismo tremendo. Aunque nosotros intentamos que haya una educación, una estructura política, una estructura social, un trayecto, porque aunque estemos en los campamentos de refugiados tenemos que alfabetizarnos, tenemos que estudiar, tenemos que vivir como podríamos imaginarlo ahora mismo nosotros, como algo que podría ser el día a día. Entonces creo que es muy importante hablar ahí del papel de la mujer que desempeña. Las mujeres desde muy pequeñas, igual esto suena un poco fuerte, pero sabemos cuál es el fin que vamos a terminar. Bueno, todos los saharauis, porque desde el momento que vives en un campamento de refugiados, mucho futuro no vas a tener. Entonces, porque llegará un momento en el que tengas que trasladarte a la diáspora o viajar al extranjero para poder seguir tus estudios, como fue mi caso, por ejemplo. Pero el caso de mis primas pues no fue así.
no tuvieron el privilegio de poder irse a otro sitio a estudiar. Entonces tenemos lo que es infantil, primaria y la ESO. El bachillerato se cursa o bien en Argelia capital, o se cursa en Libia o en Cuba, y en España. Esos 3 sitios, una vez que cumples a la edad de ir al bachillerato, para cursar tus estudios más superiores tienes que trasladarte. Y las mujeres que se quedan ahí sin poder seguir sus estudios por X razones, pues están un poco al papel del mantenimiento. Tanto se hacen cargo de dirigir las instituciones una vez que han terminado los estudios, o de gestionar la ayuda humanitaria, cuidar de los más mayores, seguir la jerarquía un poco de tener hijos, formar una familia. Entonces, pues hay una cosa que es fundamental para nosotras las mujeres saharauis, y es la supervivencia de la familia. Los hombres, como ya he dicho al principio, su papel más fundamental es el del ejército, y el de muchas veces los hombres tienen que irse 3-4 meses al frente porque les toque una guardia, o porque les toque entrenamiento, o porque están trabajando, entonces la mujer se queda al cargo de la casa. Muchas de ellas cuidan de los mayores, gestionan lo que es una casa entera. Entonces, claro, cuando nosotros cuidamos de nuestros mayores, nos referimos a que nosotras, una vez que nos hacemos mayores, nunca nos vamos de casa. Simplemente que construimos nuestra casa al lado de la nuestra madre. Los hombres sí se trasladan a la casa de la mujer una vez que se casan, pero las mujeres no. Las mujeres somos como las colmenas. Hay una abeja reina que es nuestra madre, y nosotras alrededor de ellas todas, porque ese es lo que nosotras mantenemos un poco la supervivencia de la familia con eso, manteniéndonos unidas, manteniéndonos en familia, manteniéndonos en comunidad y en freak, que es como se le llama al conjunto de jaimas alrededor de una granja. Una vez que hay un asentamiento constante de los saharauis ya, y que se rompe se firma ese alto al fuego, el Frente Polisario y las instituciones saharauis deciden que hay que darle una certificación a los saharauis. Entonces empieza una campaña de acreditación a los saharauis, en el que se te da un carnet, como un DNI, un documento de identidad saharaui, donde tienes un número, un nombre, un apellido y una localización. Entonces el Frente Polisario lleva mucho tiempo con esto de darle un documento a todos los saharauis, porque sabemos que el fin de los saharauis es celebrarse un referéndum, y una vez que se vaya a celebrar ese referéndum de manera legal, con lo que supone hoy en día unas votaciones, unas elecciones, entonces pues, los saharauis podremos acreditar que somos saharauis. Entonces eso, por ejemplo, es algo que Marruecos ha intentado evitar muchas veces, porque una vez que vives en los territorios ocupados, renuncias, o los saharauis que lo tienen escondido, para que si el día del mañana a nosotros nos tocase votar un referéndum que lo tendría que celebrar España, porque es la potencia administradora, y por tanto, si se celebra un referéndum lo tendría que ser convocado por España, aunque a petición de los saharauis, podríamos acreditar que somos saharauis y evitar el falso referéndum que se celebró en el 91. Actualmente los partidos políticos, dentro de su programa electoral, la mayoría de ellos hasta hace muy poquito nombraban dentro de su programa electoral, una vez que llegasen a la presidencia, la celebración de un referéndum de autodeterminación por parte de los gobiernos españoles a los saharauis. ¿Cómo se celebraría? Pues probablemente se tendrían que trasladar a los territorios ocupados y hacer un llamamiento, o dentro donde estén los saharauis, mayormente que es en España, en los territorios ocupados y los campamentos, para que se hiciera una votación con tu DNI saharaui. Te presentas donde se vayan a hacerse el referéndum, los colegios electorales, como podríamos llamarlos en España, y votar.
la verdad es que muchas veces nos han preguntado qué pasaría una vez que tuviésemos la independencia. Porque claro, me lo preguntan un montón, ¿cómo puedes defender algo que nunca has visto? Yo los territorios ocupados nunca los he visto. El Sáhara Occidental como tal es un territorio que yo nunca he pisado. Entonces es algo que anhelo, porque sé que es un territorio rico, que es un territorio explotado, que es un territorio que aporta un montón y que me están haciendo renunciar a ello de manera involuntaria. Entonces nosotros los saharauis por eso nos formamos, por eso alfabetizamos toda la población, porque llegado el momento queremos nosotros administrar ese territorio. Si alguna vez tenéis la oportunidad de entrar en Google y buscar Sáhara Occidental y mirar cómo es un territorio que es urbano. Es un territorio urbano, aunque haya muchos espacios que son todavía desierto, pero la mayoría de los Smara, la Yun, todas esas zonas que están ocupadas ya son territorios que son urbanos. Queremos administrarlo nosotros. Yo soy una persona que ha estudiado y muchos de mis compañeros saharauis también han estudiado y muchas veces nos vemos un poco con ansia de poder ejercer esas profesiones que hemos estudiado en el Sáhara, con nuestra familia. Si yo he estudiado medicina, quiero curar a mi familia, y quiero curar a mi familia en mi territorio. No hay nada peor que tener que emigrar con tu formación a otro sitio porque ahí no puedes ejercerla. En los campamentos de refugiados, si has estudiado arquitectura, es muy difícil ejercer porque eso es un territorio desierto, pero sí podríamos ejercerla en nuestro territorio. Que tener que emigrar a otros sitios para poder ejercerla cuando me ha formado el Frente Polisario, para poder ser de provecho el día de mañana.